Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de temas muy interesantes relacionados a la situación de la niñez en El Salvador. Es importante que usted conozca situaciones que están ocurriendo y que forman parte de esas realidades que se enfrentan en el día a día muchos niños, tanto en zonas urbanas como rurales. Le invitamos a usted a que se quede con nosotros porque hoy tenemos... Así es, como les adelantábamos, tenemos con nosotros aquí en el set de la entrevista de Hechos AM autoridades de Plan Internacional, que vamos a hablar de esta situación tanto en un contexto local como un contexto mundial sobre la situación de los derechos de los niños y los derechos de las niñas. Le damos la bienvenida esta mañana a Aby Albertsen, directora mundial de Plan Internacional. Bienvenida a El Salvador, bienvenida a este espacio de entrevista. Un gusto que nos acompañe. Ella es de origen danés y vamos a utilizar una traducción para poder conversar con ella esta mañana. Bienvenida a El Salvador. Gracias. Y también está con nosotros Ali, que aquí ya nos ha acompañado cuando hablamos de temas de niñez, Carmen Elena Alemán, directora de País de Plan Internacional. Carmen Elena, un gusto que esté con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en este programa. Y también contamos con la ayuda de Luis Ávila, quien va a estar haciéndonos la traducción. Luis, un gusto que nos acompañe y que nos ayude en este espacio en el que vamos a desarrollar temas muy importantes. Gracias, a la orden. Bueno, comencemos hablando de esta situación. Poníamos en contexto las realidades que viven las niñas en El Salvador y hablábamos de una situación que ocurrió el año pasado. En agosto se hicieron reformas legales para evitar las uniones de niñas con adultos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto ha funcionado? Ustedes presentaban un informe que habla, Estudio Nacional sobre Matrimonio y Uniones Forzadas de Niñas en El Salvador, que reflejaba datos un tanto alarmantes. Carmen Elena, tal vez si podemos hablar de esto en el contexto local. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Qué nos dice? ¿Ha funcionado las medidas legales tomadas por El Salvador para evitar este tipo de uniones? Bueno, primeramente permítanme presentarles el estudio. Fue un estudio que hemos realizado con un enfoque más que todo cualitativo, ¿verdad? Hemos estado trabajando y hemos hecho diferentes grupos focales en las que hemos entrevistado a niñas que han tomado la decisión de tener uniones tempranas, pero también hemos entrevistado a mujeres que decidieron acceder a uniones tempranas cuando eran niñas, ¿verdad? El estudio lo que nos muestra es que la niña está tomando esta decisión de acceder a una unión temprana definitivamente por la falta de oportunidades. Es una niña que no ha finalizado su educación. Generalmente, como sabemos, las estadísticas nacionales nos dicen que en 9º grado, generalmente la niña ya no sigue estudiando por diferentes barreras que encuentra, y es por eso que el estudio nos está arrojando que la edad en la que la niña generalmente toma la decisión de acceder a uniones tempranas es entre 15 y 17 años. Es esa edad que es definitivamente muy importante para invertir en el futuro de la niña, en invertir en lo que la niña va a hacer en su vida. Entonces, si nosotros dejamos que una niña a los 15, 17 años abandone su escuela, esté rodeada de un entorno de violencia, de un entorno en que su misma familia le está violentando con agresiones sexuales, con falta de oportunidades, pobreza, una condición en la que la niña, como dice el estudio, la niña accede a buscar una opción diferente. Y esta opción en un momento dice, bueno, y el estudio también lo menciona, quizás la niña se siente enamorada y dice, bueno, por amor yo me voy con esta persona, pero realmente siendo un adulto, siendo una persona adulta, bueno, ¿será por amor o será buscando otras oportunidades? Pero Carmen Elena, hay un dato que me parece a mí interesante, porque tal vez se prohíbe a nivel legal las uniones de este tipo entre adultos y niñas, pero no se combaten las causas que llevan a ese tipo de uniones, y esta es una situación un tanto complicada, por ejemplo, para atender a estas menores. Exactamente. Bueno, como usted lo mencionó, hemos tenido un gran paso hacia adelante como país con la reforma del Código de Familia, y ayer justamente en el lanzamiento del estudio nos entregaban datos del CONNA y nos decían, a pesar de esta reforma del Código de Familia, en el año 2018 hay un registro de 500 niñas que contrajeron legalmente matrimonio. Es decir, definitivamente las causas por las que las niñas están contrayendo matrimonio, están siendo acompañadas, siguen estando ahí.
Y es lo que tenemos que trabajar como sociedad. ¿Y cuáles son esas causas? También tenemos que trabajar en el cambio en las normas de comportamiento. ¿Qué es lo que la familia piensa que la niña se merece? Y realmente la niña se merece oportunidades, se merece seguir creciendo, pero desde que las niñas están pequeñas empezamos a tener una norma social en que tenemos que educarla para que cuando sea grande la niña sea una buena esposa, sea una buena madre, y esa es la forma en la que vamos educando a la niña desde pequeña. Entonces es un llamado, ¿verdad?, para que nosotros como sociedad, como padres, como madres, como comunidad, empecemos a trabajar en un entorno protector de la niña y más bien hacerle saber que tiene toda la potencialidad, que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que saber que nuestra vida no va a ser ser madre únicamente o estar nada más en la casa, que tenemos que invertir para que la niña pueda tener un futuro próspero. Como les contábamos al iniciar este espacio de entrevista, se encuentra con nosotros también Abby Albertson. Ella es la directora mundial de Plan Internacional y nos gustaría conocer pues, su punto de vista sobre la situación de los derechos de la niñez en esta parte del mundo, en Centroamérica y específicamente en El Salvador. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde Plan Internacional sobre la situación de los derechos de los niños, los derechos de las niñas y este tema de las uniones tempranas? Thank you, first of all, for having me here on this program. It's fantastic to have this opportunity to engage about children's rights and engage with the population of El Salvador around that. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme al programa. Es una gran oportunidad para estar aquí y hablar sobre los derechos de la niñez, particularmente de las niñas en El Salvador. You know, there's a big contradiction in the world today, and that is that almost every government in the world has signed the Convention on the Rights of the Child, which says that early and forced marriage below the age of 18 is illegal. It's against the rights of the child. And yet every 2 seconds across the world, a girl gets forced into marriage. Y es una gran contradicción que cada gobierno ha firmado la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que dice que cualquier matrimonio con alguien menor de 18 años es ilegal, y aún así, cada 2 segundos una niña es forzada en una unión temprana o un matrimonio. The UN Secretary General has called it an epidemic of human rights violations because it is so pervasive across the world. Y el secretario general de las Naciones Unidas lo ha llamado una epidemia de violaciones de derechos humanos porque es algo que existe alrededor del mundo. And you asked about the root causes, and what we see across the world, of course, is that the fundamental root cause is that most girls are brought up feeling that they, or being told, that they can only succeed in life if they marry a man. Y hablando de causas raíz, me parece que la principal causa es que la mayoría de las niñas son educadas diciéndoles que la única forma en la que ellas pueden tener éxito es casándose con un hombre. And so the celebration of the individual and her power and potential is not something that is done in many countries around the world. Now here in El Salvador, you have some compounding factors. You have some areas of the country where economic opportunity is low. You have areas of the country where violence is high. You have a high prevalence of domestic violence. And all these factors lead to young girls either feeling that they have no other option than to enter into some kind of union with a man where the power relationships are unequal and therefore their opportunities diminish. Y es alrededor del mundo se ve que hay muchos problemas, pero aquí en El Salvador se tienen otros factores, como por ejemplo la falta de oportunidades, una gran cantidad de violencia contra las mujeres, gran cantidad de violencia intrafamiliar y una falta de opciones que hacen pensar a las niñas que su única alternativa es entrar en una relación con un adulto donde la relación de poder es desigual. Pero ¿qué tan grave es que se llegue a normalizar este tipo de uniones entre niñas con adultos? Porque en El Salvador esto ha venido ocurriendo, digamos, por años y años y años, y hasta cierto punto, aún hoy, todavía se ve como normal este tipo de situaciones. So what you see in countries where early and forced marriage, early pregnancy is prevalent, is obviously that
you get unequal societies where young women and young boys don't have the same types of opportunities. You see girls drop out of school and not finish their education. Every year a girl continues her education, her economic opportunities go up. But not only her opportunities, her future family will prosper more if she has the right education and the economic opportunities. And finally, of course, any society needs diversity, needs balance, needs its full range of its population in well-educated and employed to prosper and to grow. So the loss for a society that happens through early and forced marriage or union is considerable. The World Bank has talked about figures like 4 to 5 trillion US dollars on a global basis that get lost in the economy because of early and forced marriage. Y en países donde se dan estos matrimonios tempranos, se dan sociedades desiguales, donde los derechos de los niños y de las niñas no son los mismos. Las niñas tienden a dejar la escuela y por cada año que una niña continúa su educación, mejora no solo su vida, sino que las oportunidades de su familia también y de su futura familia. Toda sociedad necesita diversidad para prosperar y la pérdida de esa diversidad que se da por estas uniones tempranas es algo realmente palpable. El Banco Mundial dice que a través de estas uniones tempranas hay una pérdida de 3.5 billones de dólares. Carmelina, tal vez si hablamos también y profundizamos un poco más en este tema de la normalización de este tipo de relaciones, todavía hay una serie de situaciones que no se han logrado vencer en El Salvador en cuanto a normalizar el hecho de que una niña, por ejemplo, de 15, 16, 17 años, tenga una relación ya sea con un adulto de 20, 25, 31 años o más. Definitivamente, el estudio nos está mostrando que la mayor incidencia de esta situación la estamos teniendo en el área rural. De todas las niñas que están accediendo a uniones tempranas, de las 50,000 niñas que nos habla la encuesta de hogares y propósitos múltiples desde el año 2016, el 63% son niñas que accedieron a uniones tempranas en el área rural y el resto en el área urbana. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en las comunidades para que esta situación no se normalice. Generalmente habíamos pensado de que una niña accede a la unión temprana porque está embarazada, por embarazos precoces. Sin embargo, esta no es la principal razón. El estudio nos está realmente desmitificando esa causa y nos está diciendo la niña no es que esté embarazada y después se va, sino que más bien la niña está buscando una opción antes, como una opción de vida. Entonces, tenemos que más bien buscar cuáles son esas razones que están haciendo que las niñas busquen un matrimonio temprano como opción de vida. Ahora bien, ¿qué tanto influye la familia a la hora de normalizar ese tipo de situaciones? Porque ya decíamos que hay factores como la pobreza, como la falta de educación, cómo se interrumpe la vida de una niña cuando de pronto tiene un embarazo a una edad temprana. Pero también hay factores que vienen desde la familia. ¿Qué tanto influye el factor familiar, el factor del entorno de esa niña para que se normalice una relación? Bueno, el factor familiar es el factor más relevante en esa situación, definitivamente. O sea, lo que hemos encontrado en todos los grupos focales que hemos hecho, las entrevistas que hemos realizado con las niñas, todo empieza en la familia. Primeramente, la niña en la familia es donde o se siente apoyada o se siente atacada, o sea, sufriendo por violencia, sufriendo por discriminación. Si una niña en una familia se siente apoyada, se siente amada y sabe que va a prosperar, no importa la condición económica de la familia, no es esa la razón principal. Lo que la niña necesita es protección, lo que la niña necesita es saber que en esa familia va a poder cumplir plenamente sus derechos. Esa niña va seguramente a tener un futuro brillante. Sin embargo, si tenemos una familia en la que la niña se está sintiendo atacada, violentada, como sabemos las estadísticas nacionales nos están diciendo que la mayor porcentaje de denuncias de violencia y agresión sexual se está dando en niñas menores de 18 años y en sus familias. Entonces, si una niña está en su familia siendo agredida sexualmente, va a buscar salir. Es muy natural, es una situación muy humana que dice, bueno, aquí me están atacando, me voy. Entonces, la pregunta es muy clave y gracias por decirlo. Por eso es que como Plan Internacional estamos trabajando en un modelo que se llama modelo de protección familiar.
Plan Internacional está tratando de llegar a las familias y decirle, ustedes a nivel comunitario, a nivel familiar, son el primer entorno que va a asegurar que la niña se sienta protegida y pueda así cumplir sus derechos. Rubén, vamos a preguntarle a A.B. Albertson sobre, digamos, cuál es la visión que tienen ustedes de los proyectos de Plan Internacional para enfrentar estas situaciones sobre violaciones que se cometen en el mundo contra los derechos de los niños y de las niñas. En El Salvador estamos hablando y enfocando esta mañana el tema de las niñas, pero es obvio que, digamos, existen violaciones también de derechos de los niños. ¿Qué visión tienen desde Plan Internacional sobre enfrentar ese tipo de situaciones? I think Plan International, first of all, works in 80 countries around the world and has existed and been dedicated to children's rights for 80 years. So we have experienced a lot and worked with communities and countries for many years to improve the rights of children. Bueno, Plan Internacional es una organización que tiene presencia en 80 países y que ha existido por 80 años y por lo tanto tiene mucha experiencia trabajando en estos temas alrededor del mundo. The programs that we run are programs that we run with families, in communities, with national governments, and at the global level through regional forums as well as global fora to really raise attention to the issue. Y los programas en los que trabajamos, los trabajamos con familias, con comunidades, con gobiernos, en foros locales y en foros globales para tratar con estos temas. So what we know, of course, is that a nation's legislative environment needs to be conducive. So just like here in El Salvador, where you have recently changed the family code, that's very good. That's a good starting point for engagement. So we work with countries to ensure that the legislation is sound, that children's rights for girls and boys are enshrined in all kinds of national legislation, education, health, the judiciary, etc. Y sabemos que un país, para que eso funcione un país, tiene que tener una legislación que sea conducente a derechos. Y como por ejemplo la reforma que se hizo al Código de Familia aquí en El Salvador, para que los derechos de los niños y las niñas estén enmarcados de una manera que puedan defenderse y que puedan promoverse. But even if many countries have changed their legislation in recent years, what we see is that they find most governments, local institutions, find it really hard to enforce that regulation. First of all, because it's not known in the countries. So we very often run programs of considerable awareness raising in countries with families, with communities, with institutions, teachers, religious leaders, others, to really make sure that they know what the law is. The other part, of course, is that then we need the enforcement. We need strong institutions that are willing to take steps to delegitimize a union when it has happened, to step in, to criminalize, to make sure that those that might be perpetrating something that is against the law, they also get sanctioned. And this is where we see the biggest problem across the world, because even if the legislation is there, there is a high degree of impunity. Here in El Salvador, we know that 2/3 of women are subject to violence. So many of these girls and many of the boys that want something different for themselves and either enter into union or run away or migrate or whatever they do, it's because they see a pervasive situation of violence in the family. And when you don't have institutions in a country that are willing to go in and protect the mothers, protect the children, that simply don't have the means to do it, then it will take a very, very long time for those institutions to, or for those countries to move the needle. So we work with the families, we work with the institutions, build capacity, train, give them tools. Here in El Salvador, as well as in many other countries, we work with the judiciary. We train judges, make sure that they understand the law and what's happening in their countries. We work with politicians, we work with media to make sure that, that there is consciousness and awareness around the issue. It's the only way, and we are having some success. Early and forced marriage is based on
deep-rooted cultural and gender norms. But, you know, culture changes. And that, I think, is where I want to stop for now. Sorry. A pesar de los muchos cambios recientes que se han dado en muchos países del mundo, varias ocasiones es difícil que estos cambios entren en efecto, ya que la población en general tiene desconocimiento de estos cambios. Entonces, nosotros trabajamos mucho en la concientización para todos, maestros, líderes religiosos, líderes comunitarios, para que puedan conocer estos cambios y así hacerlo valer. También se necesita fortalecer las instituciones para que ellas puedan imponer sanciones a aquellos que quebranten estas leyes y estos cambios. El mayor problema es que hay muchísima impunidad. En El Salvador, 2/3 de las mujeres son víctimas de violencia y por lo tanto buscan alternativas, como por ejemplo estas uniones tempranas, ya que no se sienten protegidas en sus familias, en sus hogares. No hay medios para proveerles protección. Y cuando ese es el caso, se necesita mucho tiempo para que los países puedan cambiar esa dirección. Entonces, lo que tratamos de hacer es dar herramientas tanto a El Salvador como a otros países del mundo para cambiar la ley, hablando con políticos, hablando con los medios, para lograr una concientización sobre todos estos temas y que se tenga éxito en cambiar estas normas sociales que son las que llevan a este tipo de uniones tempranas. Muy bien, hay otros elementos que te queremos poner sobre la mesa también esta mañana. Carmen Glena, ¿considera usted que se necesita, digamos, hacer reformas legales más profundas para enfrentar estos problemas como el de las uniones tempranas? Porque de pronto sí vemos que hay una prohibición en el Código de Familia, pero en el estudio yo estaba leyendo que decían que es la necesidad de generar un marco legal más amplio para lograr combatir este problema. El día de ayer que estábamos en el lanzamiento del estudio, me encantó la opinión de una joven, que la joven nos decía: señores, no queremos más leyes, no queremos más leyes, tenemos un marco normativo robusto. Y ese es el sentir de una joven de nuestras comunidades. Y definitivamente coincidimos con esta opinión, creemos que el marco legal de El Salvador es muy robusto, de hecho es ejemplo para otros países. Lo que necesitamos son políticas de cómo llevar a cabo, cómo implementar estas leyes que ya están establecidas. Necesitamos todo un sistema judicial que realmente ejecute la ley que ya está planteada. Entonces, por eso es que como Plan Internacional nos estamos acercando al sistema judicial, nos acercamos a todas las instituciones que hacen cumplir estas leyes que ya están planteadas para fortalecerlas y para que comprendamos que tenemos que trabajar también con un enfoque de niñez. Generalmente nuestras instituciones están muy acostumbradas a trabajar con adultos, con adultas, pero también hay una población que está siendo muy vulnerada, más en esta situación de violencia social en que El Salvador vive, que está afectando definitivamente a la juventud. Y como Plan Internacional nos estamos acercando para fortalecer a esas instituciones y poder acudir, que los jóvenes puedan acudir tranquilamente a una institución que sabe que la va a proteger. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le recordamos a usted que esta mañana estamos hablando sobre el estudio presentado por Plan Internacional, el estudio denominado Estudio Nacional sobre Matrimonio y Uniones Forzadas de Niñas en El Salvador. En este documento también se habla de los feminicidios, se habla de las migraciones y los desplazamientos. Vamos a dar un vistazo a esos temas cuando regresemos de la pausa. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con autoridades de Plan Internacional, esta organización que trabaja con los niños en El Salvador, y estamos haciendo un repaso, estamos dando un vistazo al Estudio Nacional sobre Matrimonio y Uniones Forzadas de Niñas en El Salvador. Ellos presentaban este documento, el documento apenas ayer, y hoy están con nosotros aquí A.B. Albertsen, que es la directora mundial de Plan Internacional, y también está Carmen Elena Alemán, directora de país de esta organización. Y hablábamos sobre situaciones tan reales como las uniones entre niñas y adultos, pero también hay otra situación que afecta a la población de El Salvador, los feminicidios. Ya decíamos, las autoridades todos los días hablan y dan datos sobre asesinatos de mujeres, crímenes que son cometidos en El Salvador y que, bueno, son una situación que preocupa mucho. Pero vamos a conocer cuál es la visión que tiene Plan Internacional sobre esta situación.
Señora Albertson, ¿qué piensan ustedes de la situación de los feminicidios en El Salvador? ¿Qué tan grave es contemplar este problema desde un organismo como Plan Internacional? Bueno, no hay ninguna duda que es un problema increíblemente serio, también comparado con otros países en el mundo. El hecho que todos los días una mujer es asesinada es algo que nosotros vemos en otros pocos lugares en el mundo. Pero lo que realmente nos asusta sobre las estadísticas aquí en El Salvador es que el 90% de aquellas que son afectadas por los asesinatos y la violencia son menores de 18. Así que estamos hablando de niñas y mujeres muy jóvenes que son el objeto de ese feminicidio y esa violencia. Es obvio que es algo que tiene que ser tratado no solo legalmente, sino también empezando con cómo una niña, una mujer es valorada en la sociedad. Y cada parte de la sociedad salvadoreña tiene que unirse y tiene que trabajar para resolver este desafío en particular, discutiendo las normas de género en las escuelas, las masculinidades, las feminidades, cuáles son los roles de hombres y mujeres en la sociedad, qué ejemplos positivos tenemos para las mujeres a seguir. Son cosas que hay que ver, pero la impunidad que existe en términos de la falta de acción que se da cuando el suceso tiene lugar, eso es lo que tiene que verse primero. Muy bien, Carmen Elena, me gustaría que nos diera también su punto de vista sobre esta situación en la que estábamos hablando a diario. De hecho, esta mañana despertábamos con otro crimen de este tipo que se había cometido en una población de San Salvador. ¿Cuál es lo urgente para enfrentar ese tipo de situaciones? Porque muchos de estos crímenes ocurren lastimosamente en el círculo, familiar, ocurre en el entorno en el que esta mujer vive y que se supone debería sentirse segura. Definitivamente tenemos que reconocer que hay un círculo de violencia. Es una espiral de violencia que empieza desde la niñez, desde que una niña está siendo violentada en sus hogares. Nuevamente, el tema de la relevancia de la familia, el rol de la familia. Una niña empieza a ser violentada en sus hogares y una niña empieza a naturalizar la violencia en sus vidas. Cuando esa niña se convierte en adulta, ya no distingue cuáles son esos símbolos de violencia que le están, esos hechos de violencia que le están afectando, y la naturaliza. Y es el momento en que la mujer se calla y no denuncia. Sabemos que en El Salvador tenemos, cada 100 mujeres, 67 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Eso es una estadística, una cifra muy alta y muy alarmante. Y únicamente, según datos del ISDEMU, el 6% de mujeres denuncia. Entonces, realmente nos encontramos ante una situación en la que parece que la mujer ha normalizado ser violentada. Nosotros acabamos también recientemente de lanzar un estudio dándole seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible quinto, que habla de la igualdad de género, y con Plan Internacional hicimos un comparativo entre 6 países del mundo, incluyendo Indonesia, Kenia, Colombia, El Salvador y otros. Y fue realmente impactante el hallazgo en el que logramos determinar que El Salvador, entre esos 6 países, es el que hace sufrir más violencia a la mujer, 60 veces más que Indonesia, por ejemplo. Entonces realmente es una situación que nos tiene que hacer pensar como país cómo estamos haciendo valer el marco legal protector que tenemos establecido, porque hemos hablado y hemos reconocido, y el estudio de ODS quinto también lo reconocía, El Salvador tiene una estructura muy fuerte de protección de la violencia contra la mujer. Tenemos una ley integral de protección contra la mujer, tenemos juzgados especializados establecidos. Sin embargo, aún así la mujer no está denunciando, y sin embargo aún así no tenemos, todavía hay impunidad de casos. ¿Falta una divulgación? Divulgación, capacitación, tenemos que trabajar en una forma integral. Primeramente, sabemos que tenemos que trabajar en el que la mujer reconozca sus derechos, que la mujer esté empoderada, que la mujer ya no tenga miedo, ¿verdad? Cuando nosotros le preguntamos en estos estudios a las mujeres, bueno, ¿por qué no denuncian? Y definitivamente es por miedo. Bueno, por miedo definitivamente llegar al punto del feminicidio, ¿verdad? Sabemos que tenemos una sociedad
muy violenta que está afectando a la mujer. Pero cuando se dice la mayoría de mujeres tienen miedo, hay un factor que a mí me parece importante que lo destaquemos. ¿Qué tanto las instituciones ofrecen garantías a la mujer que denuncia? ¿Qué tanto ofrecen protección a la mujer que denuncia? Porque hemos conocido casos tan terribles en el que una mujer va y pone la denuncia contra el agresor, pero sale de ahí y es atacada por ese mismo agresor y le quita la vida. O sea, realmente es porque hay una falla, digamos, a nivel de la protección que se le tendría que ofrecer a esta mujer en determinado momento cuando rompe la barrera o el círculo de violencia y se atreve a denunciar. Bueno, definitivamente son las cosas que en el sistema judicial todavía tenemos que ir fortaleciendo, ¿verdad? Sabemos que, bueno, teóricamente todas las denuncias son confidenciales, ¿verdad? Se tratan de esa manera, pero el proceso es muy largo, ¿verdad? Se denuncia en la Fiscalía, en la Policía Nacional Civil, luego va a la Fiscalía. En todo este proceso definitivamente el agresor ya conoció sobre... Porque son temas muy importantes y que vienen recogidos en este documento, en este estudio nacional sobre matrimonio y uniones forzadas de niñas en El Salvador. No solo se enfoca, digamos, el tema de las uniones forzadas, sino también otras situaciones que están ahí y que están muy latentes. En estos últimos días hemos estado hablando mucho de las caravanas de migrantes que han estado saliendo de Honduras y de El Salvador y que se han dirigido a la frontera sur de los Estados Unidos. La gente de Plan Internacional también da su evaluación sobre lo que está ocurriendo. Y ya que tenemos a A.B. Albertson, nos gustaría conocer cuál es la visión que tienen desde Plan Internacional sobre el tema de la migración, en este caso las caravanas que han acaparado, digamos, titulares no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Se está hablando en medios de comunicación, tanto de habla hispana como también de habla inglesa, o incluso en Europa se ha hablado mucho de este tema de la migración que está ocurriendo, pero nos gustaría conocer, señora Albertson, su apreciación sobre este tema de las caravanas de migrantes. Bueno, para nosotros en Plan Internacional, obviamente cuando uno tiene grandes grupos de niños y gente joven que voluntariamente u obligadamente se están moviendo a través de fronteras, prestamos atención. Nosotros prestamos atención porque es una señal de que ellos se sienten inseguros o que sienten que carecen de oportunidades en el país de donde están huyendo. Así que nuestro primer enfoque siempre es en los países de donde se están mudando, porque necesitamos que los niños tengan oportunidades en su propio país, en el país donde nacieron. Y nuestra preferencia obviamente es que se queden con sus familias y dentro de sus sistemas de protección. Pero si no sienten que tienen ese sistema de protección o que son adecuados, van a irse. Y cuando los niños se van y los jóvenes y las jóvenes se van, ellos son increíblemente vulnerables. Ellos se van porque piensan que es más seguro para ellos irse, pero la realidad es muy diferente. En el segundo que dejan su estructura familiar y su ambiente que es conocido de cualquier manera, están sujetos a cualquier tipo de violación y abuso. Así que nuestra preocupación con esas caravanas es menos en este momento qué va a pasar cuando lleguen a la frontera con Estados Unidos, sino es el miedo diario de que hay que protegerlos mientras están en movimiento y a lo largo de todos los países por los que están pasando, para que sean recibidos con dignidad, que sus derechos sean protegidos y hechos valer, y que no sean sujetos a ningún tipo de acción obligada. Definitivamente que este es un tema muy importante para todos nosotros, porque muchos de esos migrantes que se fueron caminando hasta la frontera con Estados Unidos son salvadoreños. De hecho, las mismas autoridades han estado reportando que por lo menos 3 murieron en diferentes situaciones que han ocurrido. Realmente para Plan Internacional este es un tema que vemos que lo ponen también en su documento y que a mí me parece interesante, porque hasta ahora, digamos, se habla de diferentes aspectos de la migración, pero no vemos la realidad que lleva a estas personas en determinado momento a tomar la decisión de marcharse, Carmen Elena. El tema de migración, como sabemos, en El Salvador ha sido un tema de años en que los salvadoreños y las salvadoreñas han estado buscando salir del país, y definitivamente por causas que conocemos, ¿verdad? Violencia social, falta de oportunidades económicas,
reunificación familiar, que también es otra causa importante. Pero en este tema de las caravanas se dio un fenómeno que sabemos que ha sido un fenómeno bastante irregular, ¿verdad? Reconocemos como plan internacional que la migración es un derecho, pero este fenómeno que se dio fue un fenómeno de migración irregular que definitivamente puso en riesgo a la niñez. Nos preocupaba mucho como plan internacional el cumplimiento de los derechos de la niñez en este proceso de migración. Les quiero comentar que como plan internacional fuimos a la frontera, establecimos un mecanismo de protección y fuimos a estudiar cuáles eran las causas y cuáles eran los fenómenos que estaban haciendo migrar a esta población y cómo estaba afectando a la niñez. Y definitivamente lo que encontramos fue, creo que lo ya por todos conocido, ¿verdad? Que las familias estaban migrando por afectaciones de violencia y afectaciones de oportunidades económicas. Lo que estamos nosotros como Plan Internacional ahora es estableciendo un protocolo de atención para todos los migrantes retornados. Como sabemos, ya han empezado específicamente la caravana, pero no solamente la caravana, sino la cantidad de migrantes que siempre han ido, venido. Hay muchos niños y niñas que ya están siendo retornados y tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la atención psicológica, psicosocial que vamos a dar a estos grupos. Sabemos que están siendo en este momento siendo víctimas, ¿verdad? De violencia, ¿verdad? Conocemos ya casos de niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, violencia psicológica. ¿Cómo vamos a atender a esta población cuando regrese al país? ¿Cómo vamos a asegurar que se inserten en su comunidad? Ahora bien, hay otro tema que me parece muy importante y que ustedes abordan, y es el de los desplazamientos forzados en El Salvador. Digamos, ¿consideran ustedes que se ha discutido lo suficiente sobre este tema, que se han tomado las acciones pertinentes para poder, digamos, evitar el desplazamiento de personas que en determinado momento tienen su casa en una zona rural y que la tienen que dejar por la misma situación de violencia que vive el país? ¿Que se ha discutido lo suficiente sobre, digamos, las raíces y los efectos que esto tiene en las familias? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país es reconocer el desplazamiento interno forzado. Todavía no hemos reconocido esta situación que estamos viviendo como sociedad. Hace poco lanzamos un estudio con otras organizaciones en el que estudiábamos este fenómeno y reconocimos nuevamente que el tema de violencia es un tema que provoca todo este desplazamiento interno. Como Plan Internacional sabemos que al menos 18.000 niños y niñas están siendo afectados por este desplazamiento interno forzado en El Salvador, y son luego poblaciones rurales que se mueven en el área urbana, que después al no encontrar un entorno de protección tampoco en el área urbana, terminan migrando. Entonces creo que también el desplazamiento interno luego se convierte en migración. Por eso es que tenemos que ver este tema como un tema complementario. Definitivamente como país tenemos que trabajar en prevención de violencia. Yo creo que el mensaje final de toda esta plática es: tenemos que como país empezar a invertir en la familia, en una construcción de redes comunitarias, prevención de violencia, y que le pongamos mucha atención al tema de la igualdad de género, oportunidades para las niñas, oportunidades para las mujeres, porque sabemos que si invertimos en una mujer vamos a romper el círculo de pobreza que está afectando al país. Muy bien, estamos llegando al final de esta conversación, pero le queremos pedir a Aby Albertsen un mensaje para los gobiernos respecto a todos los temas que hemos hablado esta mañana. Hablábamos de las uniones de niñas con adultos, hablábamos sobre migración, hablábamos sobre desplazamientos forzados. En el caso de El Salvador los hemos visto mucho. ¿Cuál es la responsabilidad en sí que tienen los gobiernos de cada país ante estas situaciones que son tan reales y que afectan a sus poblaciones? Bueno, me parece que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones de la violencia y de garantizar de que puedan ejercitar sus derechos humanos. Este es el fundamento sobre el cual toda la sociedad internacional funciona. El gobierno de El Salvador ha construido marcos legislativos increíblemente fuertes y han invertido en infraestructura social, han bajado la mortalidad de las madres y otros aspectos impresionantes. Pero lo que queremos ver es que todos los niños y todas las niñas crezcan con las oportunidades y las protecciones que necesitan, y por lo tanto el gobierno necesita asegurarse
de invertir en esas comunidades, de invertir en educación, asegurándose que los niños y las niñas se queden en la escuela y garantizando no solo el gobierno, sino también lo judicial y aquellos a cargo de hacer valer las leyes, que esas leyes que están en los libros sean hechas valer diariamente. Muy bien, llegamos con este mensaje, llegamos al final del espacio de la entrevista de esta mañana. Le agradecemos a Abby Albertson, directora de Plan Internacional a nivel mundial. Gracias por estar aquí, gracias por visitarnos en la entrevista de Hechos AM. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí. You're welcome. Y también gracias a Carmen Elena Alemán, la directora de Plan Internacional en El Salvador. Gracias, Carmen Elena, por permitirnos revisar ese documento que ustedes han realizado, en el que hay mucha información importante para todos nosotros que vivimos y trabajamos en este país. Muchísimas gracias y de verdad creo que si nosotros como sociedad trabajamos juntos en este tema, vamos a generar un buen entorno de protección para la niñez. Así que gracias por esta oportunidad de compartir este estudio con toda la población. También le queremos agradecer a Luis Ávila por ayudarnos en la comunicación esta mañana. Gracias, Luis. Gracias por estar con nosotros. A la orden, un gusto. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente esta mañana. Definitivamente ese es un documento que les recomendamos que hay que leer porque hay muchísima información que habla sobre la vida y sobre los problemas que enfrentan diferentes sectores de la población y que es importante conocer el análisis que se hace de estas situaciones y las posibles soluciones que se ofrecen. Vamos a cerrar así el espacio de la entrevista, vamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias al regreso.